Yeah, this Virginia, straight from the country right there with my kinfolk. Goes in my mouth, and they put 26 years on benzos. Dirt roads, backwoods, they got weed, but I been dope. ¿Qué tal, rebeldianos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de esta semana. Y hoy voy a estar acompañado por mi compa Cristóbal, que ahorita va a aparecer aquí en la pantalla. ¿Qué onda? Va a estar el señor Johnny con nosotros. ¿Quién? Y nuestro invitado Emilio, que a veces aparece y a veces no. Aparece, a veces no. Y pues el tema de esta semana va a ser de caníbales más famosos Así de la como historia. Johnny. Sí, Ese güey se comería a cualquier persona. Efectivamente, ¿cómo sabes? Me gustan los puerquitos como Se tú. te ve. ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere empezar con su investigación? Lo que diga yo. Ya, empezaste. Bien. No, ahora empieza Johnny por mamón. Órale, yo les voy a hablar sobre el caníbal de Rotemburgo. Bueno, primero que nada, esta historia me parece muy interesante porque creo yo es el único registrado, el único caníbal que ha tenido el consentimiento de su víctima, por así decirlo, porque no es como, bueno, siento yo que no es una víctima como tal, porque pues hubo un Es consentimiento. consensuado. Ajá, exacto. Correcto. Bueno, un poquito de su historia rápida. Se llama Armin Meiwes, es alemán. Bueno, Este hombre publicó no sé si en la Deep Web como tal, pero en internet, en más o menos en el 2002, no recuerdo bien, un anuncio que decía: se busca un hombre joven entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Y bueno, Suena como un anuncio hot. sí, claro que sí, y sí, lo era. sí. Lo era. Un poquito de su infancia. No tuvo una infancia muy, muy dura como tal. Tuvo algunas cosillas, pero no fue como esos psicópatas que les pasó algo muy fuerte y se volvieron así, ¿no? Este señor tenía una vida muy, pues muy tranquila de niño. El recuerdo más fuerte que tiene fue cuando su papá de repente se fue y ya Por no cigarros. Se fue por cigarros. Pues algo así. Él estaba en el patio, creo, jugando y se fue, así vio nada más cómo se fue. Y Se fue a pues formar un podcast con sus amigos y ya no regresó. exactamente. Como los Ahora- perritos cuando ven las puertas abiertas y salen corriendo. Algo así. Bueno, entonces él tenía una necesidad como, bueno, primero que nada desde chiquillo ya sabía que le gustaban los hombres, los niños, el sexo masculino. Como tú dirás. Exactamente, es lo que digo. Y bueno, esto antes de crecer, él tuvo un amigo imaginario. Bueno, no un amigo, un hermano imaginario que lo Ajá. ayudaba como a sobrellevar la vida con su madre, que la vida con el papá era muy buena hasta que se fue el papá. Su mamá pues no podía con ellos, con él pues. Ujú. Se creó a su hermano imaginario y hubo un momento en el que tenía tanta, no sé, sentía como una necesidad sexual que imaginaba a su hermano imaginario, pues, Sí. teniendo relaciones con él de niño. Y ahora cada que le gustaba un niño tenía que ser como el modelo de su hermano imaginario. Bueno, ya entró al ejército, y esto le ayudó a calmar sus deseos sexuales, sus deseos carnales. No creo, rodeado de puros hombres lo dudo. Le ayudó a calmarlos porque no tenía como esas ideas, tenía que estar en el ejército, o sea, tenía otras cosas que hacer. Claro que sí
debió de haber tenido sus roces con alguno que otro hombre, pero no de una manera tan... Se presentaban sus Rózame rifles. cuando quieras. Oye, me estás haciendo sonrojar. Y bueno, entró al ejército y se salió del ejército porque su mamá estaba muy enferma. Ajá. Su mamá era como, tenía como el complejo de Edipo. Todo tenía que ser bien como ella, pues. Cállate. Sí. Pero su mamá de igual forma como que lo maltrataba mucho. No le daba la atención, más bien. Muere la mamá y ellos vivían en una mansión enorme. Creo que eran 12 cuartos. Entonces, no eran ricos, pero pues tenían esa casota. 12 cuartos igual a 6 enteros. Bueno, Es tan malo, güey, que ay, bicho. Bueno, la muerte de su madre pues, le ayudó a ya no tener nada que hacer, como a quien cuidar, entonces ahora él era el que iba a estar, bueno, ahora él iba a tener la libertad de ser lo que él quisiera. de volverse loca. Exactamente, muy De loco. ser una Barbie girl. Ujú. Bueno, y ya pasó toda su vida ahí, sexual y todo, con hombres, y llegó a este punto del anuncio en internet. Tuvo algunos encuentros previos por el cual se hizo famoso. El primero fue con un cocinero Ajá. que le gustaba como el juego de roles, entonces era como que ponme etiquetas aquí de que esta parte es tal parte de mi cuerpo y haz como que me vas a matar y me comes. Pero no llegaban a ese punto, no, solamente tenían relaciones. Y ya siguió con algunas personas. Lo que él tenía es que él quería como tal comerse a alguien. Para él era llegar al punto como máximo de una relación, de llegar a conectar con alguien, el comerse a esta persona. Porque lo iba a tener dentro de esta persona para siempre. Tal vez no sabía que iba a ser del baño, ¿verdad? Luego, bueno, después de varios encuentros que al final las personas desistieron y dijeron, no, ¿sabes qué? No puedo. Y él pues muy amablemente, bueno, no sé si amablemente, pero le decía, está bien, o sea, no hay problema, no, si no puedes, si no quieres, no lo voy a hacer. Y los dejaba irse. Entonces hubo un momento en el que una persona sadomasoquista al extremo, de hecho hay un vestigio de una persona a la que le pidió, bueno, le dijo, te doy todo lo que quieras, te doy mi casa, mi carro, todo lo que yo posea, pero cómeme. Así como tal, muérdeme el nepe. Le dijo te doy tanto porque me muerdas el nepe. Y no, bueno, ya no lo pudo hacer. Sí. No, le iba a dar todo el dinero del mundo. ¿Dónde firmo? No, pero que se lo arrancara, pues. Bueno, yo confío en ti. Sí puedo. Acabo le gustan los boneles, los sin hueso. Ay, y ya bueno, esta persona encontró el anuncio. Esta persona encontró el anuncio. Se llama Bernd Jürgen Brands, o ahora vamos a decir Brands. Esta persona se contactó con él, se quedaron de ver. Creo que tuvieron como unas sesiones previas y ya el día que iba a ser, esta persona Brands viajó hasta Alemania, no recuerdo, creo que era sueco, no me acuerdo bien de dónde era. Ajá. Viajó hasta a la casa del caníbal de Armin y pues tuvieron relaciones primero y ya luego Brands firmó así como no una carta, no un acuerdo. Contrato. No fue un contrato, no fue un acuerdo como tal, más bien fue una carta, algo más como una informal, carta.
O sea, exacto, perdón, déjame terminar, chingada. No fue como tal algo Firmó su testamento. formal, casi. No fue muy formal, pero sí fue algo muy... Ya sé que firmó su acta de difunción. de difusión. De ¿Cómo? ¿Difusión? ¿Difundir? De disfunción eréctil, porque yo digo entender. Y bueno, Puede ser. la firmó. De hecho, esta persona, el Armin, tiene grabado todo, desde que llegan hasta... No encontré los videos, pero... Imagínate en ese video que esté el perro Bermúdez diciendo, fírmala, Gio, fírmala. Quedaría muy bueno. Cuando lo suelten, sí, yo creo que sí. Es evidencia, ¿no? Entonces no la puede Sí. ver. Pero sí tuvieron que ver, creo que son... no sé cuántas horas, creo que son 6 horas, y el Ujú. jurado al final tuvo que ver, creo que 30 minutos. Sí. Pero dicen que todos, la mayoría o todos, pues, tuvieron que ir al psicólogo porque tuvieron daños muy fuertes después de ver todo eso, porque es literalmente, y lo cuenta el mismo Armin, o sea, en su testimonio, Ujú. tuvieron relaciones, firmó, y en eso le dijo, muérdeme el nepe, ¿no? Arráncamelo. Ponlo, cóselo y no lo comemos. Okay. Y hay versiones en las que dice que sí se lo comió y otras en las que no se lo comió bien, no sé, pero al final sí terminaron probándolo. Ujú. Solo la puntita. Los dos, pero se estaba desangrando. Entonces Sí. lo metió a una tina con agua para que pues no... ahí que No se se quedara. desmayará, ajá. Ajá, para esto el susodicho Brands se tuvo que alcoholizar, tomó un buen de cosas para poder aguantar, pero era su deseo, ¿no? Sí. Era su deseo como el máximo ser comido y ser disfrutado por alguien más, que no fuera Cristóbal. Y ya, bueno, hasta ahí la historia del acto en sí. Lo que me llama la atención es como por qué lo meten a la cárcel. Ahorita Sí. está en la cárcel con cadena perpetua, perdón. Cadena perpetua. Pero bueno, dado los Fue arrancar un nepe. bueno, no. Terminó, se murió el señor, lo cortó en pedacitos, la cabeza la enterró en el guardó. patio, la enterró y el cuerpo lo guardó en el refrigerador y estuvo comiendo como un mes carne humana. Volvió a postear en internet que buscaba a alguien para comérselo y pues no, siguió teniendo encuentros así muy, pues que al final no. Pasaron 2 años y 1 año, 2 años a lo mucho, y un estudiante dentro de esos comentarios leyó que él ya se lo había comido una persona. Ujú. Y pues dijo, esta persona lo reportó con la policía y pues ya fueron a ver y él dijo, pues sí me lo comí. ¿Qué tiene? Y bueno, ya lo procesaron y todo y pues estaban muy sacados de onda porque no sabían cómo procesarlo, por qué acusarlo, porque había sido un homicidio, no sé si es consensuado o cómo se le diga, pero creo que ha sido así. Pues No sí. culposo. Sí, podría ser consensuado. Ajá, no sé mucho estos términos, la verdad, pero bueno, al final de ese año, bueno, no de ese año, pues de el veredicto que tuvo en ese Juicio. Sí. Ajá, fue, primero que nada, el canibalismo no está penado en Alemania, no sé si en Europa o Alemania nada más. Exacto. Entonces, bueno, no hubo como tal un proceso por canibalismo, entonces lo que se tuvo que hacer fue que homicidio, no, pues es que fue la víctima dio consentimiento de ser muerto, ¿no? De ser asesinado como tal y comido. Y entonces llegan a la conclusión de que entonces fue... ¿cómo se dice esto? Cuando... Eutanasia. Fue eutanasia. Ajá. La eutanasia está penada por 5 años en Europa o Alemania, cualquiera. Y lo metieron a la cárcel por ese... por eso.
Por eutanasia. Pasaron 2 años, de 5 años que tenía la pena, volvieron a abrir el caso, la fiscalía y no sé qué cosas, y dijeron, no, ¿sabes qué? La neta no te vamos a dejar salir, te vamos a procesar por otra cosa. Y al final fue algo como por... No encontré bien la definición como tal de qué significa, pero es... Me investigó bien. No, o Oye, sea... soltaré a- Mira, su madre, ya no quiere salir. No, fue Ah, se fue. Sí, se salió. por perturbar Así la a comió. los muertos como tal. Por Por eso. profanar una tumba. No fue profanar, fue perturbar pues en sí la muerte. Esto quiere decir que pues, lo mantuvo en refrigeración, se lo comió, ahí estuvo la perturbación de la persona ya muerta, que Sí. no le encuentro mucho sentido a menos que no hubiera, por ejemplo, esto pasa cuando profanan las tumbas, cuando son necrofílicos. Ujú. Ajá. Sí, necrofílico. Y todo esto, ¿no? Que tiene que ver con que la persona ya está muerta y ellos pues van con esta persona, ¿no? Pero él ya había A robar. consentido, ya estaba dicho que se lo iba a seguir comiendo. Y fue por eso y por satisfacer por asesinato, para satisfacer deseos sexuales. Así, para eso. Entonces, pues, fue por lo que lo procesaron. Está no sé qué prisión, pero pues, todos dicen que es la persona mejor portada de todos los que está ahí. Que Sí, si pues, pudieran dejar su celda abierta, él no haría nada, se quedaría ahí. De hecho, lo dejan salir a la calle, ujú. como creo que una vez al año, no sé cuánto, lo acompañan 2 policías y camina ahí en la calle. Y ya, eso fue todo. Qué raro caso. Qué Sí. aburrido caso. Bueno, ahora en segundo lugar va Cristóbal, por favor. Y Sí. ilústranos. Soy como típico en la escuela, güey. Como que sí, ya pásame, por favor, ya para pasar por este pinche problema, güey. Ya. La neta, sí, yo me pongo nervioso, güey. Ahorita me va a tocar a mí. Mejor lo hubiera hecho yo primero para no pasar con el nervio. Pues sí, Ya no, ya ni modo. Dejen Ya, voy ya. por agüita, espérenme. ya apúrate, Cristóbal, porque ya Es tarde. nadie quiere escucharte. Güey, pues en definitiva es un caso bastante inusual. Eso de tener el consentimiento por parte de tu víctima, pues está cañón. Efectivamente se mete dentro de muchas cuestiones, como es la aceptación de la eutanasia, no solamente a nivel mundial. Y también, pues, lo que es el homicidio, el asesinato y también el canibalismo. Definitivamente es un caso 1 en 1.000.000. Sí, Pues que sí, de que te autorice una persona a decir, sí, cómeme, no hay pedo. Está muy raro. Ni en Tinder tienen matches tan buenos. Sí, los Tinder ni salir al cine quieren. pero yo creo que Bien, él ya entraría dentro del Tinder para celebridades, ¿no? Sí. Sí. Ándale. O el otro, ¿cómo se llama? El Tinder que es de pagar. De todo el mundo, ¿no? El Passport. Ese. Ya sé. Bueno, Bueno, me toca. ¿quién es el siguiente? Yo. Perfecto. Yo voy a hablar del caníbal japonés. Yo lo hice como en sección. Aburrido. Si no hay samuráis, no me interesa. No, pues no es samuráis. Si no sale Samurai Ah, Jack, no es- me vale. Sí, no, Que decías, grosero. Pero se llama Issei Sagawa. Él nació el 26 de abril de 1949. Actualmente tiene todavía 71 años. Él nació en la ciudad de Kobe, prefectura de Hyogo. Él antes, lo único que encontré antes de todo esto, del asesinato y del canibalismo, es que él nació donde les dije. Fue un estudiante destacado en Japón. No dice mucho en realidad, y que es de una familia
acaudalada de Japón, pero no dice ni por qué, nada. Pues de repente se fue a estudiar a Francia, a París. Dice, ya, dice, de otra parte donde habían dicho que antes de todo esto, dice, él ya ha tenido experiencias haciendo juegos macabros como con escorts o prostitutas allá en Japón. Y él tuvo el inicio de todo eso, el canibalismo, dentro de que le gustaba leer muchos libros, muchas historias, novelas de canibalismo. Entonces como que le entró la idea de que se sentirá comerse a alguien. Ajá. Ya pues ya ahí entró hasta que llegó a París, a estudiar a París, se fue a estudiar se fue a estudiar literatura a la Sorbona de París, así dice. No sé qué sea, no sé si es una escuela, no sé. Tal vez. Dice, se enamoró de una compañera de 25 años llamada René Herteveld. Harteveld. A la que le dijo varias veces que pues, él se sentía enamorado de ella y así, pero pues, ella nunca le correspondió. Cosa que después de que ella lo rechazó, pues este güey ya cometió su crimen más raro, porque sí está muy rara su historia. Él estuvo recluido 2 años en prisión por el homicidio de una estudiante holandesa que se llama René Harteveld, que ya les había dicho, quien estudiaba en su misma escuela el 11 de junio de 1981. Él estaba estudiando literatura de vanguardismo y él invita a su compañera a cenar con la pretensión de conversar sobre literatura. Después de la llegada del estudiante y de que ella le rechazaba sus proposiciones, él le disparó por la espalda a la nuca con un rifle del calibre 22, que había comparado con el propósito de llevar a cabo su plan caníbal, que era en sí ese mismo plan, ya lo había como ideado para lograrlo. Y si ella había sido elegida debido a que el asesino lo consideraba hermoso y saludable, todo lo opuesto a él, porque él era como débil, feo, insignificante, o algo que así se describe él solo. Y dice que deseaba absorber su sangre y su energía, entonces pues dijo, si me la como, yo me voy a transformar en lo que ella es actualmente. Dice, él atribuye esta tendencia caníbal a un sueño de su infancia donde veía a su padre y a su madre servir a su hermano menor como comida en una olla, sino ya tenía como mentalidad de loco. Uh-huh. Y los hechos sucedieron poco a poco por grados. Una de las primeras veces que René vino al apartamento, yo me hice con esto lo citó él, yo me hice con un revólver y traté de golpearla por la espalda. Ella no se daba cuenta de nada, estaba yo a unos milímetros de su cuerpo, presto a descargarle un culatazo mortal, cuando de repente ella se dio la vuelta y me sonrió. No tuve el coraje de seguir haciendo adelante con mi propósito. Dice, después de dispararle, procedió a desmembrar el cuerpo para poder ingerirlo. Comenzó por los glúteos de René. En entrevistas posteriores a Goa, dijo que se sorprendió al observar que la grasa humana tenía un color semejante al maíz. Durante los 2 días siguientes continuó comiendo varias partes del cadáver y describió la carne humana como suave y sin olor, como el atún. Después de ese tiempo, metió los restos del cadáver en 2 maletas viejas y en su intento de deshacerse de los restos en el bosque de Boulogne, en el parque de las afueras de París, fue detenido por la policía francesa. Y él citó, dice, la tentación fue para mí demasiado fuerte, no supe resistir, declaró. La desnudé y abusé de su cuerpo, después comencé a cortarla a trozos. En aquel momento pensaba que esa era la manera de esconder su cadáver y de sacarlo de mi casa, mientras cortaba aquel cuerpo con un cuchillo eléctrico. Yo no era Issei, era un médico. No era un médico, era un diablo. Era Mefistófeles en persona. Cortaba y fotografiaba. Continuó. Como un autómata empecé a probar los labios, algunos pequeños trozos que ya había separado del resto. Este impulso era más fuerte que yo. Una vez terminé el descuartizamiento, cogí unas partes y las metí en la heladera y otras las llevé a la cocina y me las freí. Aderezándolas con sal y pimienta, descubrí que tenía un sabor agradable, dulce, delicado, un sabor similar al del atún. Relató, para este asesino la carne se deshacía en mi boca como el sushi. Nunca pude pensar que esto fuera tan exquisito. El asesinato posterior profanación del cuerpo de René tenía una insólita justificación.
Dice, mi gesto fue un acto de amor. Llegó a declarar ante el tribunal, de aquella manera conseguí tener a René dentro de mí para siempre. Ya después dice que tras un análisis psicológico fue declarado demente, idiota y juzgado como tal, por lo que fue recluido en un hospital psiquiátrico de Paul Giraud en París. Desde hace tiempo tenía ganas de comérmela. Llegó a decir el magistrado que lo juzgó pasados unos meses, Issei contrajo una enfermedad que no era más que una inflamación intestinal y no fue diagnosticada erróneamente por los médicos como una encefalitis avanzada. El veredicto del equipo médico lo vaticinó unas pocas semanas de vida. El padre de Issei, hombre poderoso y con muchas influencias, consiguió que el caníbal moribundo fuera trasladado a Tokio, donde fue recluido en una institución psiquiátrica de la cual salió en poco tiempo, pues el psiquiátrico era solo una excusa para poder hacer que Issei pudiera escapar de las leyes francesas y no acabar en las cárceles de Francia. El gobierno francés no se opuso al traslado, pues al fin y al cabo, quedándole pocas semanas de vida, lo veían como un simple adelanto del trayecto, de modo que Issei fue trasladado al hospital Matsuzawa de Tokio y, como era de esperar, no murió. Vive como una persona normal y actualmente necesita una silla de ruedas, aunque su hermano cuida de él. El asesino caníbal comenzó, no tiene ninguna causa pendiente en Japón, y en Francia se retiraron todas las causas contra él, y después que su padre engañó al gobierno francés diciendo que su hijo se acabaría en el hospital psiquiátrico, cosa que al final no pasó. Y ahorita él, ya libre, comenzó su ascenso mediático primero gracias al libro de cartas Asagawa del dramaturgo Nippon Okawa, que vendió más de 300,000 ejemplares. Y ya por lo demás es que sale en la televisión, es una película porno también, bueno, es voyeurista, y actualmente vive en Japón, bueno, en Tokio. Vive con una identidad falsa, escribe libros sobre canibalismo y es pintor. Actualmente pinta cuadros de mujeres parecidas a René. Es la Chale. historia de un güey que mató a una persona y se liberó por hacerse el pendejo. Como yo en la escuela. ¿no? Ah, sí, ya ni consiguió su título. Ya sé. No viste el examen. Sí, pero qué denso, güey. O sea, todo el trasfondo psicológico de esos pedos. Es lo que yo le corté un chingo, porque hay una parte donde él cita muchas partes donde el momento como que él lo fue otra vez imaginando cómo pasó todo. Y pues, dije, sí, aparte sí dejé como partes crudas, así como medio intensas. Ahora imagínate contar la versión larga, extendida, digo, uf. Claro. Ya sé. ¿Quién va? Que estamos a media hora. El pelonchas. Dale, dale. Bueno, yo, como bien saben, investigué sobre dos individuos. El primero fue Gumaro de Dios Arias. La razón por la que no les voy a hablar es justamente que me parece que Ya no te oyes muy bien. No, se te mueve el micrófono. Te quedas en la razón. No, Ya no sirve tu chingadera. Llega tu entrada. ¿Ya me escuchan mejor? Ya, Ya. Ah, muy bien. ¿En qué me quedé? que la razón por la que no nos contaste, no sé qué. Ah, perfecto. La razón por la que no les voy a hablar sobre este individuo es porque me parece que pues fue un acto animal, porque el individuo, Gumaro de Dios Arias, padecía esquizofrenia. Entonces se inventó todo un trasfondo en el cual conoció a un chamán que le dijo que cuando él sintiera presiones en el pecho, debía hacer la voluntad de la naturaleza, y eso era asesinar a 3 hombres para poder pues cumplir esta voluntad, y tendría toda la recompensa más grande del mundo. Se me hace un poco sin sentido. Entonces, el personaje sobre el que les voy a hablar se llama Andrei Chikatilo.
Chikatla. Este es un asesino en serie y caníbal ruso que nació en Ucrania el 16 de octubre de 1836 y 1936 y falleció el 14 de febrero de 1984. Fue un asesino en serie que estuvo 12 años suelto en la Ucrania soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Cometió, confesados por él, 56 asesinatos, de los cuales solamente fue acusado, más bien fue sentenciado al fusilamiento por 52 y se procesaron cargos por 53. Pues bueno, como les decía, hay todo un trasfondo psicológico detrás de todos estos personajes. El mío, por ejemplo, Chikatlo, nació en Ucrania durante tiempos finales de la Segunda Guerra Mundial y además del comunismo de Stalin. Esto nos dice que nació en una Ucrania llena de hambruna debido a las políticas comunistas que quitaba a todos los granjeros todo lo que ellos producían. Aunado a esto, tuvo un gran trauma por parte de su madre, y le contaba que debido a la gran hambruna que pasaba por Ucrania, los vecinos de las granjas de alrededor habían raptado a un hermano mayor imaginario y se lo habían comido. Entonces este fue el primer trauma. Y después, su papá lo mandaron a la guerra contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Lo capturaron debido a que pues, tuvo una herida de batalla. Y en esa captura, pues finalmente fue liberado porque fue en las últimas de la Segunda Guerra Mundial. Y al regresar a Rusia, a Ucrania, fue acusado por sus compatriotas como un cobarde por haberse dejado atrapar. Esto, aunado a que también sufría de una enuresis causada por una supuesta hidrocefalia, le dio esta enuresis, que es pues esta tendencia a mojar la cama hasta los 12 años de edad. Cabe destacar que también en la escuela fue víctima de bullying debido a que era un personaje muy tímido e introvertido. Le sumamos entonces la cuestión del padre y pues, su primera experiencia sexual, que tampoco le ayudó. Entre los 15 y 17 años intentó abusar de una amiga de su hermana menor, una niña de 11 años. Entonces, en el acto del forcejeo, este hombre, al estar peleando con ella en el suelo, se vino. O sea, eyaculó en ese momento, que fue pues una eyaculación precoz, obviamente. Uh-huh. Cosa que lo hizo víctima de aún más bullying en la escuela, ¿no? Fue un paciente, sufría también de disfunción eréctil. La disfunción eréctil pues es el no poder mantener una erección, no poder mantener una erección por un tiempo prolongado. Entonces pues esto es todo como que el background, toda la historia antes de. Después, a la edad de, me parece, 22 años, falló al ingresar a la Universidad del Estado de Ucrania, debido a que, bueno, el examen lo pasó, pero sus notas, sus calificaciones no eran suficientes como para calificar como un aplicante. Y
Entonces se fue a cumplir con su servicio militar ucraniano, donde pues aprendió tácticas, etcétera, 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 como todo un miembro del ejército. Después, al regresar de su servicio, se fue a vivir con su hermana y estudió finalmente una ingeniería en ferroviaria. Tiene también su diploma, su licenciatura, tuvo también, perdón, como en marxismo y leninismo, y asimismo también se volvió eventualmente un profesor de literatura y lengua rusa. Su hermana, cuando estuvieron viviendo juntos, le presentó a una chica que finalmente se convertiría en su esposa en 1963, con la cual tuvo 2 hijos. No relatan mucho sobre su historia familiar, pero sí encontré un dato muy curioso que dice que, pues bueno, la esposa, a sabiendas de que él no podía sostener una erección como tal, hicieron un acuerdo en el cual pues él se venía afuera, como no sé, en su mano, y para poder tener hijos, él iba a introducir el semen por su vagina. Entonces, a mí me parece un poco gracioso, no sé ustedes. Como se decía, ahí te va. Ándale, casi, casi. Yo me pongo un popote. Sí. Es Qué todo grotesco. hasta dentro de su historia familiar, para que sepan un poquito de los traumas por los que pasó o los traumas que tenía. Después, en el año de... Bueno, estuvo 12 años activo, como ya les mencioné, de 1978 a 1990. En 1984, si bien recuerdo, se volvió maestro. Permítanme un momento. Va a ir al baño, va a ir al baño. Esa A diabetes. vomitar. Va a corregir bien su lectura. No se No, acuerda. perdón. Va a venirse en su mano. Solo estaba revisando algo. En 1974 fue cuando se vuelve... Escuchen, coño. En 1974 es cuando se vuelve maestro y durante este tiempo que estuvo ejerciendo como maestro fue acusado, y no solo acusado, sino que también lo hizo, de espiar en los dormitorios de ambos sexos, niños y niñas, y mientras espiaba en los dormitorios y se quitaban la ropa, se masturbaba, no sé, supongo que en algún lado dentro de la habitación. Razón por la cual fue despedido. Eventualmente pues le fue imposible encontrar otro trabajo similar, otro puesto similar de maestro, y tuvo que entrar a una compañía, no dice de qué, solo dice que era algo como de estar buscando materiales para la ferrovía, ¿no? Cosa que le facilitó un dato curioso, se le conoce como el carnicero de Rostov, entonces así lo voy a decir. Cosa que le facilitó a este carnicero, pues, hacerse de un gran catálogo de víctimas potenciales. Y bueno, Ya no se acuerda. les voy a contar. Ay, déjate para mi cámara. Ay. Fue en 22 de diciembre de 1978. Fue a una niña de 9 años, cuya identidad no recuerdo. Esta pequeñita, mientras la asfixiaba y la niña se resistía, dice que él la rasguñó y pues brotó sangre. Entonces aquí fue donde él identificó su tendencia sadomasoquista, ya que pues al momento de ahorcarla y de apuñalarla, pues se vino y tuvo una eyaculación. Descubrió que su máximo placer sexual es pues
el necrosadismo. Esto fue el 22 de diciembre de 1998. Golpear negros, necrosadismo. Finalmente, a que cuando la policía encontró el cuerpo, obviamente no conocían la identidad de este asesino e inculparon a una segunda persona que había sido presentada con cargos de abuso sexual anteriormente. Después tenemos su segundo asesinato, que fue el 3 de septiembre de 1981. Este es bastante, pues, no sé, no pude encontrar una fuente clara, ya que la primera decía que se trataba de una prostituta de 17 años y la segunda decía que era una chica estudiante de 17 años. Dice, supuestamente, según la declaración que él rindió al psiquiatra que le entrevistó estando en detención, que él le hizo la propuesta de tener sexo en el bosque y la chica se rió de él por su problema de disfunción. Entonces, al burlarse ella de él comenzó a estrangularla hasta que la mató. Y pues obviamente y se eyaculó sobre el cuerpo al final del acto. También un dato para sobresaltar es que mordió la garganta, cercenó los senos y se comió los pezones. Finalmente, según la declaración que rindió el psiquiatra, hizo todo un ritual de, no sé, como de victoria o algo así, bailó alrededor del cuerpo y demás. Le dijo, dime 5 marcas de cigarro y le apechurró el pezón. Se lo mordió ahí. Sí. Y va, caray, ya no habla. Perdón, una disculpa. Su tercera víctima, no recuerdo la fecha, porque no la noté, estoy medio tonto a veces. Sí. Pero esta tercera confirmamos fue apuñalada 40 veces, encontrada en un bosque. Apuñalada 40 veces y tiene un lag bien gacho. Sí. Aquí comenzó lo que sería su modus operandi, lo que las autoridades terminarían de reconocer como su marca. Arrancaba, además de los genitales y partes blandas, los ojos, ya que según él tenía la creencia de que los ojos de sus víctimas habían guardado una última impresión de él y no quería que lo descubrieran. Bien Black Mirror. Y bueno, como les comentaba, Rostov era encontrar personas susceptibles, principalmente eran mujeres sin hogar, niños que se habían escapado de casa. Jeffrey Epstein, ¿eres tú? Niños pequeños, y a estos mismos los llevaba al bosque y a todos les hacía lo mismo. Una parte también que varió un poco de las dos fuentes de información que encontré es que además de violar a sus víctimas, con un cuchillo pretendía hacer una relación sexual. Entonces, en vez de usar su pene, utilizaba un cuchillo mutilando los genitales de sus víctimas. Además, hubo una situación al último de sus últimos asesinatos donde extirpaba el útero completo de sus víctimas. Fue esta razón por la cual todos los cirujanos, todos los médicos de la zona de Rostov eran pues
sospechosos, porque los cortes, toda la operación era con tal precisión que pensaron que se trataba de alguien Que instruido sabía. en medicina. Pues tú crees que no, güey, pues ese güey no se la chaqueteaba. Ah, fue detenido en una ocasión por las autoridades, por policías ucranianos, debido a que se le vio cerca de una escena del crimen. Se le retuvo como unos 6-8 días, me parece, y finalmente, bueno, primero pues se le tomó como sospechoso debido a que se le había visto cerca de la escena del crimen, pero un dato muy curioso sobre todo su caso es que al analizar una prueba de semen encontrada en uno de tantos cuerpos, había dado como resultado que genéticamente tenía tipo de sangre AB, y al hacerle un estudio sanguíneo, él tenía tipo de sangre A solamente. Entonces, este fue el motivo por el cual no fue a la cárcel en su primer arresto por todos los cargos de homicidios, pero más sin embargo sí fue a la cárcel por supuestamente haber robado algo de la empresa en la que estuvo trabajando. No recuerdo bien Unas plumitas de la empresa del banco. No, trabajaba en una carnicería, ¿no? Se robaba los pescuezos de pollo. Muy bien. Aquí está un pequeño dato sobre su modus operandi. Seccionaba los pechos o los pezones con sus afilados cuchillos o los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de Rostov pasaron a ser sospechosos. Arrancaba los párpados y ojos de sus víctimas, pues creía que en ellos se había quedado una última impresión de su imagen, como se los comentaba. Listo. Y pues bueno, para casi concluir, su último asesinato fue el 11 de diciembre de 1900. Preocupante porque dejó de ser hacia personas vulnerables como lo eran personas que no tenían hogar o personas retrasadas mentales. Fue más preocupante porque su última víctima fue una niña de 10 años que iba en el autobús con sus papás. De alguna manera se las ingenió para que la niña lo siguiera y pues estando en el bosque apuñaló en más de 50 ocasiones al pequeño cuerpo, desde la cabeza hasta el tronco, y arrancó el pecho. Finalmente, en 1990, el 20 de noviembre de 1990, fue arrestado y llevado a una cárcel en Ucrania. Pendejo. Ya listo los mensajes. Continúe, caballero, por favor. Cuenta. Y se le llevó a juicio el 14 de abril de 1992. Al final de este año, al final de su juicio, balanceó frente al público dentro de su celda una revista pornográfica. No fue mucho. Y también mostró sus genitales restregándolos ante de todos los familiares de sus víctimas. Después, en el año en ese mismo año, en el 15 de octubre de 1992, fue dado finalmente su veredicto. Si bien fue pero rindió declaración de 56 asesinatos, se le hicieron cargos por 53 y fue sentenciado por 52. Después, de hecho, en su fecha de muerte, el 14 de febrero de 1994,
la antigua Unión Soviética, la URSS. Ya te chingaste, mucho, no vas a ver. Él me habló. Pues me parece decir que pues, en su intento de salir libre de los cargos, hizo una carta donde se declaraba en mal estado psicológico y además apelaba por su familia, diciendo que tenía una familia que mantener y que iban a pensar de él, etc. Los jueces, bueno, el juez que llevó a caso el juicio, se negó a considerarlo un paciente mental debido a que estaba consciente completamente de todo lo que hizo. Y pues su familia sigue viva, su esposa e hijos se cambiaron el nombre. La mamá y la hija no hablan al respecto. Sin embargo, el hijo alega estar orgulloso de lo que fue su papá, de haber sido tan reconocido. Y tiene también un pequeño historial criminal, no tan denso como el del papá, pero sí ha ido a la cárcel. ¿Y ya? No, Güey, yo sí hice mi tarea, no es mi pedo que ustedes no. Está chido, qué chingón. Güey, Yo la platiqué. para que el único que no lo hizo bien fue güey, a mí me estaba platicando. unos 10 a 20 minutos y ustedes nada más hicieron 5, no es mi pedo, güey. Yo sí me maté estudiando, güey. Deja de eso. Es que todavía falta. Ni va a hacer nada porque ya nos vamos. Hasta la próxima. Mucho. Hasta la próxima. Chócalas. Espera. Ah, no es para acá. Tú, Emilio. Por favor. Deja caer babita si quieres, güey. Hasta la próxima, chavo. Es cierto, es broma, ¿no? Digo, porque no es Emilio. Se quedó congelado. A ver, Johnny, a ver. Escúpele en la pelona. Aquí, güey, aquí. Vas, bicho. Arre, pues. A ver, ¿les cuento mi historia o ya para un próximo capítulo? No, pues lo que diga Emilio. Si la resume rápido, sale. Nah, unos 20 minutitos. Uf. Es que Tiene nada que hacer mañana. ahí nos vemos. Ah, Se lo cambiaron. Ya volví. ya no regreses, por favor. Adiós. Mira, otra vez, pinche grosero. Es como Barney el de los Simpsons, cuando lo saca Moe. Ey. Bueno, ya que pues. ¿Se los platico o no se los platico? Un resumen, por favor. Bueno, Albert Fish, cuyo nombre de pila era Hamilton Howard Fish, nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Tuvo 3 hermanos y él era el menor. El padre de Fish murió de un infarto de miocardio cuando Albert tenía apenas 5 años. Su madre era 43 años más joven que su esposo. Con todo. Eso. Sí. En el 75 su madre lo envió a un orfanato porque ella no podía cuidarlo. Allí comenzó para Albert una vida de calamidades, siendo el lugar donde descubrió y desarrolló la personalidad de psicópata y sadomasoquista. En su llegada al orfanato comenzó a ser maltratado, donde era azotado, golpeado y humillado constantemente por sus compañeros. Como el Johnny. Sí, cierto. Sí. Ahí fue donde descubrió que le gustaba el dolor y que más que gustarle, pues le excitaban los golpes. Para 1879, Albert tenía 9 años, la situación económica de su madre ya había cambiado.
tenía un empleo, recuperó a su hijo y después de eso se cambió el nombre de Hamilton Fish a Albert Fish. Su primera experiencia sexual la tuvo a los 12 años. Siendo tan joven comenzó a tener relaciones homosexuales y empezó a visitar baños públicos para ver hombres desnudos. Para aquel entonces ya se sentía atraído por el sadomasoquismo y se divertía no solo infligiendo dolor, sino él mismo autoinfligiéndose dolor. También comenzó a desarrollar un gusto por la coprofagia y por la urofilia. La coprofagia es la afición por comer heces de humanos y la urofilia es el acto de sentir placer con la orina. A ver. A ver. Tenemos un comentario, Wicho. ¿Qué hice? Ay, pinche. Ese es para Johnny, ese comentario. Es para allá. En 1890 decidió dejar Washington para mudarse a Nueva York. Allí apenas a los 20 años comenzó a prostituirse, pero lo hacía más por afición que por oficio. Le interesaba más experimentar en lo sexual que el dinero que conseguía de ahí. Con el objetivo de ayudar a estabilizar su vida, la madre de Fish le buscó una novia y le consiguió matrimonio. Pero a ver si están eso contigo, güey. ¿Qué ando vestido santos, oye? Ya sé. Los trastornos mentales de los que sufría Fish, se dice que era lo de autoinfligirse castigos, se cortaba y frotaba su cuerpo desnudo contra rosas con espinas y además acostumbraba a pincharse agujas en el cuerpo, en especial en la pelvis y en sus genitales. Será emo. Pero en lugar de las muñecas eran en sus genitales. Es igual, es emo. A ver, vamos a pasar al crimen que tuvo más. El caso de Grace Wood. Para el principio de fin de Albert llegó con el secuestro y asesinato de Grace Wood. Por alguna razón, el asesino cambió su modus operandi y comenzó a acercarse a los niños de otra forma. Fish compraba periódicos para elegir a personas que se anunciaban buscando empleo. Y ya pues él iba a las casas según a pedir el trabajo, y así era como se acercaba para ver si había niños ahí en las casas. Entonces se presentó en la casa se presentaba como Frank Howard, que era como su seudónimo. Se presentó en una granja de Farmingdale en Nueva York y pues fue a pedir, iba con la intención de secuestrar a un niño que se llamaba Johnny. Señor. Y ya pues en lugar de Edward, se llamaba Edward. Y todo cambió cuando conoció a Grace, que era su hermanita de 10 años. En una segunda visita a la casa, el hombre ya de avanzada edad llevó fresas, queso fresco y la familia lo invitó a desayunar. Pero justo antes de irse, Fish convenció a los padres de la niña para que la dejaran acompañarlo a una supuesta fiesta de cumpleaños de una sobrina de él, o de sus hijos. Dice, la madre dudó pero pronto se convenció. Fish prometió llevarla a casa antes de las 9, pero eso nunca sucedió. Fish se fue con Grace y esta jamás regresó. Cuando fueron a la dirección donde vivía el hombre, no encontraron nada. La policía investigó y se repartieron más de 1,000 volantes, pero la niña no apareció ni viva ni muerta. ¿Polet? Casi. Te besaste el bigote. Y ya más años más tarde confesó el asesinato mandándole una carta a la mamá de la niña. Ya, ¿quieren que se las lea? Sí, dale. A ver. Dice, y cito. Dice, estimada señora Bott, en 1894, un amigo mío servía como marinero de puente en el buque Tacoma con el capitán John Davis. Salieron de San Francisco con destino a Hong Kong. Una vez llegados a puerto, él y 2 compañeros bajaron a tierra a emborracharse. A su regreso, el buque había salido ya sin ellos. En esa época, el hambre reinaba en China.
Cualquier clase de carne se vendía entre $1 y $3 la libra. Los más pobres sufrían tanto que vendían a los carniceros a sus hijos de menores de 12 años para que los despedazaran y revendieran. En cualquier carnicería se podía obtener así bisteces, costillitas y filetes. A la vista del comprador, los cortaban del cuerpo desnudo de una niña o un niño y las nalgas, que eran la parte más tierna, se vendían como ternera y eran el pedazo más caro. Como bowls. Sí. John se quedó tanto tiempo en Hong Kong que se aficionó a la carne humana. A su regreso a Nueva York, secuestró a 2 niños de 7 y 11 años que llevó a su casa. Los desnudó, los ató dentro de un armario y quemó sus trajes, muchas veces de día y de noche. Los golpeaba y torturaba para hacer más tierna su carne. Mató primero al mayor, pues su culo era el más carnoso. Coció y devoró cada parte de su cuerpo, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. El niño fue asado en un horno. El niño menor pasó a su vez por lo mismo. En esa época yo vivía en el 409 de la calle 100 cerca del lado derecho. Yo me hablaba tan a menudo de la delicadeza de la carne humana que me decidí a probarla. El domingo 3 de junio de 1928 fui a casa de usted, en el 406 de la calle 15 Oeste. Llevé queso y fresas. Comimos juntos. Grace se sentó sobre mis rodillas para darme un abrazo. Decidí comérmela. Me inventé un cumpleaños y ustedes le dieron permiso para que me acompañara. La llevé a una casa abandonada de Westchester en la que me había fijado. Al llegar le dije que se quedara fuera. Cogió flores silvestres. En el primer piso me desvestí completamente para evitar las manchas de sangre. Cuando lo tuve todo listo, me acerqué a la ventana para decirle a Grace que subiera. Me oculté en un armario hasta que llegó. Cuando me vio desnudo, se echó a llorar y quiso huir. La alcancé y me amenazó con decírselo todo a su mamá. La desnudé, se defendió mucho, me mordió y me hizo algunos rasguños. La estrangulé antes de cortarla en pedacitos para llevarme a casa su carne, cocinarla y comérmela. No pueden imaginar cuán tierno... Esperen. No pueden imaginar cuán tierno y sabroso estaba su culito asado. Tardé 9 días en comérmela por completo. No la violé, aunque hubiese podido hacerlo, de haberlo querido. Murió virgen. Y eso fue la carta que le envió a la mamá de Grace Budd. Después de eso lo detuvieron y confesó solamente 4 asesinatos, pero antes de morir dijo que había violado a más de 100 niños. Y antes de morir dijo... Esperen. Que chingue su madre la América, huevo. No, dijo, antes de morir bueno, dijo, sí, qué alegría morir en la silla eléctrica, será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Y aseguró que escuchaba voces de Dios que le ordenaban matar niños. Está más chido que chingue su madre la América. Y esa fue la historia de Albert Oye, Fish. ¿Pero qué? Dilo. Un dato curioso que mandaste dentro de tu reporte y que me parece bueno resaltar, que es el famoso caso del primero que fue a la silla eléctrica y vivió para contarlo, solo que Sí. lo volvieron a... La primera vez que lo pusieron en la silla eléctrica solo empezó a oler a quemado y hubo un cortocircuito en la silla, así que lo tuvieron que poner, no recuerdo si fueron otras 2 veces o una vez más. Pero pues él también desde pequeño era como su sueño morir en la silla eléctrica. Imagínate, Decía que quiero morir en la silla eléctrica. decía que era que iba a ser la sensación máxima de toda su vida, el morir electrocutado. Oye, llegaba con el Santa Claus del centro comercial y que una silla eléctrica, Santa. Pero pues también está bien raro porque pues si quería morir en la silla eléctrica y violó a más de 100 niños, como por qué confesaría, solamente como para que lo atraparan. Para morir en la silla eléctrica. Uh-huh.
Y pues esa fue mi historia de Albert Fish. Mi historia resumida en 5 minutos. ¿Cuál 5 minutos? No manches. No, fue menos, ¿no? No, se fueron como 5 minutos. Pero es que alguien que está abajo de mí, que está, me mamó como 20 minutos. Y que aparte ni se escucha el menso. Está No se hablando, escucha. está hablando como güey desde ese rato. Nos escuchamos, güey. Escuchamos. Dijeron que iba a ser dentro de 15 a 20 minutos. Yo cumplí. No, yo les dije de 10. ¿Sí o no, Wicho? Así es. Les dije, déjenlo de 10 minutos para que todos podamos hablar. Pero como 2 güeyes quedaron mal, pues no se logró. ¿No? Saludos para Luis. Muy bien. Mándale Chavo. saludos al Alex, al Irra también. Saludos, Irra. No te pongas intenso. El intenso. Manches, parece mujer, güey, bien intenso, todo así, güey. Ah, Óyeme, Bueno, güey. óyeme, no digas esos comentarios racistas, sí, güey. machistas. No seas machista. Racistas. Sí. Bueno, me les voy. Se la lavan. No te vayas, chavo. El agua. Eso hubieras dicho hace 20 minutos. Me tengo que- Y no es por ti, contigo está mi corazón. ¿Se fue? Ya. Adiós. Y se marchó. ¿A qué horas da mucho? El chato se manchó con eso. Ya para la próxima yo empiezo mejor. Sí. Como te dije, güey, que tú presentas si tú empiezas para que... Le dije, mucho el más largo. Mínimo, te puede inspirar. Yo creo que yo y Johnny habíamos estado bien hasta el último, cualquiera de los dos. Yo ni la contó, yo ni nomás no la platico, parece que está contando la película. Pues sí, oye. Ustedes leyeron todo, yo todo. Mira, acá. De acá, Las plat- ni se acordaba de acá. las platico. Como que entre que sí me acuerdo, como que no me acuerdo, pero ahí... A ver cómo sale. Se está enseñando, o sea, quítalo a ese niño, ¿no? Ese niño ya. Todavía es horario familiar. Todavía no son las 12. Pero cero, quita el dedo. Ya. Este es de majadero, niño. Te está viendo tu mamá. Y su novia. No, ya, ella se dejó el teléfono ahí nada más prendido y eso, güey. Pero aquí está, mira, nos dejó un comentario. ¿Ves? Puso una cara por grosero. Bueno, pues ya hay que cortarle porque si no, sus mamás se enojan. Sí. Sí, sí. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Comenten, suscríbanse, no olviden ahí la campanita. Y... No, hay que recordar que hoy se subió el video de la semana antepasada. O sea, hoy. Hoy, Ah, Al YouTube. en YouTube, a Spotify, a todos lados. Y esto lo Próximamente. subimos en 2 semanas, ¿no? Sí, 2 semanas. Ya, si quieren dejarnos por ahí algún tema que quieran del que hablemos, pues ya un comentario, un mensaje o algo, o una carta. No sé si todavía entreguen cartas los carteros, pero una carta de amor. Vamos a traer las deudas del previa, y los recibos. de la Esta- caja. Ay, soy tan gracioso. Por eso ya no hacen mucho los carteros. Los Ya sabes, gatos sigan nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube. Próximamente en Instagram ya vamos a subir también los videos para que también ahí los vean. Sí, güey. Sí, güey. Güey.
Y a ver si ya les dejan que nos donen estrellitas aquí en Facebook. Ojalá. No, me dice que todavía no. Que tengo que jugar un juego 4 horas en 14 días. Aló, PUBG. Basta. Nos echamos un 4 basta. horas de basta, güey, estará chido. 4 horas seguidas de basta. Si no podemos con 2 veces que se... Bueno, mínimo 1 hora de basta y ya después lo demás del solitario. Del 1. Podemos jugar 1. Pero no nos banea, pinche Facebook. Ah, sí. Tiene música. Pero bueno, que todos lo muteen y va. ¿Qué más podemos jugar? Ahí también tengo ese vaso. Fortnite. También, sí, lo puedo retransmitir. World Tank. No lo conocen, pinches todos. Sí, sí lo he visto, pero no. Pero aparte te deja la opción de ponerle como que estás jugando un juego y nada más ponérselo así, ¿no? Sí, pero se va a ver mal. Estamos platicando y no va a haber juego. ¿Qué tiene? Vamos a jugar Fortnite. Y jugamos Nomás por ahí, basta. Estamos jugando Fortnite. Le pongo basta y jugamos Fortnite. No, le pongo jugar Fortnite en el Facebook y jugamos basta. Sí. Está más perro. Va a llegar la gente, está jugando Fortnite y entras. Qué pinche letra ese, está bien. Y voy a ganar otra vez. Sigo invicto, He ganado en todos lados, he ganado. Nadie me ha ganado en el basta. Para buscar animes, por si sale de esa categoría. Seguro que está haciendo, mira. No te da vergüenza. No, güey. Y luego, Dale, pues, chavos, ¿algo más que quieran agregar? No. No, pero que dejen un comentario ahí para ver qué tema. Dios. Un saludo, si quieren un saludo o algo también. Saludo, un tema en específico para investigarlo. Pues, no nos dé chance de investigar, porque luego hay gente que dice, no nos dijeron nada y no investigué nada. ¿A poco no? Está el Johnny después. Chinga, ¿cuándo? No, nadie me dijo nada. Me disculpa. Dale, pues. Sale pues. Déjenlo dormir. Sale pues, ahí nos vemos. Ahí nos solemos. Y vámonos. 1, 2,